Yendo más Adriana. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos, por tener, ustedes nos imaginan la apertura y la disposición que tú, Adriana, cuando tuvimos ese acercamiento para que nos acompañara. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa, por acá estamos atentos, temas de logística y demás. Este es tu espacio. Perfecto, perfecto. Mil y mil gracias por esta invitación tan especial. De verdad que para mí y en nombre también de la compañía que representa Manpower Group, pues es un privilegio tener estos espacios para conversar sobre temas tan trascendentales y que hoy son muy importantes para impulsar el crecimiento de las organizaciones, el crecimiento de nuestro país y también para generar algunas reflexiones, porque estos espacios también se trata de que podamos reflexionar sobre nuestra forma de liderar, de gestionar y podamos hacer algunos insights valiosos que aporten al desarrollo profesional y al crecimiento, como dijimos, de las organizaciones. Tal como me presentaron, entonces llevo ya unos años interesantes en la industria de capital humano y por eso hoy quiero compartirles las investigaciones y lo que vemos en términos de tendencias, porque hoy está siendo súper retador atraer al talento humano, atraerlo y fidelizarlo. Entonces quiero contarles datos, ¿cierto? Estadísticas que vemos y estrategias que hoy muchas organizaciones están utilizando para que ustedes puedan analizar cuáles pueden implementar en sus empresas. Sin más preámbulo, entonces voy a proyectar la presentación para que nos sirva de guía y también sé que vamos a ir recibiendo las preguntas por el chat para que al finalizar podamos irlas socializando. Entonces voy a compartir. Me cuentan si ven la presentación. Acá estoy. ¿Ahí ya la ven? Sí, ya la vemos. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, ¿con qué iniciamos diciendo hoy? Las organizaciones que cuenten con el talento clave, lo desarrollen y lo fidelicen, tienen el futuro. Hoy venimos trascendiendo o evolucionando de una era industrial a una era donde el talentismo, incluso también cuando hablábamos de todo el tema de capitalismo, hoy ya hablamos de talentismo, donde el talento de las personas es el principal activo de las compañías y donde es lo más valioso porque hoy pues se hacen inversiones significativas en software, en procesos, ¿cierto? En infraestructura. Sin embargo, no basta, ya vimos que no bastaba tener todo eso para que podamos ser una organización exitosa. Y todas las investigaciones nos llevan a decir, lo clave, lo vital, el centro es el ser humano que con sus talentos aporta valor a la organización. Entonces, por eso decimos que hoy las organizaciones que tengan las personas correctas, que las desarrollen, ¿cierto? Porque es que también el ser humano evoluciona y necesitamos todo el tema del reskilling y el upskilling y lo fidelice gracias a de verdad, una conexión emocional que se logra en las organizaciones, pues van a tener futuro porque van a tener talento disponible para lograr las estrategias y las metas corporativas. ¿Qué está pasando hoy? Entonces nos vamos a hacer como un doble clic a lo que hoy estamos viendo y es Gallup en su última investigación nos muestra que solo el 15% de la población mundial se siente realizada con su trabajo. Y esa es una cifra que yo creo que merece reflexión, análisis, porque pues al final lo que nos dice es solo el 15% de las personas que están activamente en el mundo laboral están disfrutando, están conectándose con su propósito laboral, están aportando valor a las organizaciones de manera genuina, ¿cierto? O sea, de manera muy consciente. Y el 85% que está activo, pues está teniendo una serie de reflexiones, pensamientos acerca de esto sí me gusta, no me gusta, mejor voy a renunciar, voy a hacer... Adriana, Hola. perdón interrumpirte, Tranquila. y perdón también con los asistentes. En este momento tenemos dificultades de electricidad en la universidad. Pues aquí estamos los 3 integrantes del equipo de la sede de Medellín, estamos en la oficina, por tanto, nos conectamos de forma remota en un ratico, pero te vamos a dejar como coanfitriona, no nos Perfecto. demoramos, ¿sí? Perfecto. ¿Igual a mí me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos, pues Ah, yo te escucho perfecto. súper bien. Listo. Sí, Eh, señora.
Muchísimas gracias. También ahí tenemos el programa de egresados de la universidad, pues de la sede Manizales. Lo invitamos a que esté también muy atento como cualquier tema que podamos surgir mientras que nos conectamos. Esperamos no demorarnos. Listo. Perfecto, perfecto. Gracias. A ti. Entonces veníamos hablando que ese 15 lo disfruta y el 85% está como que trabajo porque debo trabajar, porque necesito tener unos ingresos económicos, pero no es porque me sienta realizado, porque me quiera quedar mucho tiempo en esa compañía o porque me guste lo que hago. Y esa es una cifra supremamente alta y ahí es donde vemos que estamos de verdad con problemas de productividad, de eficiencia, de generar ese engagement, porque es un 85% que está, pero no está, ¿cierto? Está en una organización, sí, haciendo unas funciones, unos roles, pero de verdad no está conectado y dando esa milla extra. Entonces, ese es el primer dato que hoy nos muestra la tendencia mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo decimos de manera jocosa. Hoy los líderes de capital humano o los líderes de las compañías tienen esas conversaciones y nosotros, yo hoy que lidero la firma consultora del grupo de Manpower Group, que trabajamos con diferentes organizaciones ayudándolos a poder lograr generar un engagement con la estrategia corporativa versus la estrategia de talento, mirando todo el tema de clima organizacional, de coaching ejecutivo, entrenamiento, outplacement. Los líderes nos dicen, Adri, la gente ya no quiere trabajar. Otros nos dicen, Adri, estamos liderando equipos cansados, abatidos, frustrados y por más que hacemos cosas como que sentimos que no es suficiente. Otros nos cuentan desde también que trabajamos todo el tema de atracción de talento, Adri, ¿por qué no llegan a las entrevistas? Y casi que finalmente es como que ya no hay con quién trabajar. Y esa es una realidad no solo de Colombia o de las organizaciones en las que estemos, sino del mundo. Y es que hay un fenómeno de una desconexión profunda frente a lo que es la dimensión laboral. Y las personas que están en las organizaciones están todo el día pensando que no ven la hora de renunciar, empeliculados, como decimos jocosamente, mirando a ver si hacer un emprendimiento, si tener dos trabajos, pero que les den más libertad y poder tener un poco más de ingresos. Es lo que vemos en el día a día, porque también atendemos procesos de outplacement, es decir, acompañamos a las personas a recolocarlas en un nuevo trabajo. Y esas son las conversaciones. Incluso pues uno ve a esta mujer tan joven y también ya está pensando en cuándo será que me jubilo. Y hoy sabemos que también hay unos temas ahí ya con la jubilación, que en eso no nos vamos a meter, pero es lo que hoy estamos viviendo en el día a día laboral. O sea, este es el día a día y hoy hay, en este momento hay un montón de personas pensando en esto, tanto desde el rol del líder como desde el que está, ¿cierto?, sumándose a un equipo de trabajo. Y miren el dato de la escasez de talento, que es supremamente alto. Nosotros hacemos investigaciones a nivel mundial, pero aquí quise traerles la radiografía de Colombia y es hoy tenemos que un 61% de los empleadores o de los líderes de las compañías dicen que no encuentran las personas con los talentos que necesitan, ¿cierto? O sea, tenemos vacantes disponibles, pero no las encuentro. Entrevisto, hago procesos, hago convocatorias y no encuentro, y eso corresponde a un 61%. Pues miren que hemos mejorado algunos punticos versus la del 2021, pero igual sigue siendo un número muy alto de compañías que no encuentran el talento que necesitan. Haciendo un doble clic aquí, miremos que los 5 roles más demandados, hoy los roles que las compañías más necesitan y en los que más están teniendo retos para encontrarlos es todo lo que tiene que ver con atención al cliente y recepción, entendida también como todas estas personas que están en turnos o en horarios que muchas veces tienen que ser, por así decirlo, familiares, ¿cierto? O sea, toda la industria de la hotelería, entonces donde yo trabajo en un hotel y debo ser la host en este hotel y entonces trabajo los sábados, los domingos o en un restaurante. Muchos en la industria de turismo y hoy los millennials y los centennials que principalmente están en este tipo de funciones, pues tienen un pensamiento muy diferente y hoy no están dispuestos a sacrificar ese tiempo que es familiar o que es de los amigos o que es para hacer diferentes cosas para estar en un trabajo que les implica tener una disposición horaria justo en estas franjas. Todo lo que tiene que ver con ventas y marketing, y aquí lo que pasa en ventas y marketing es que están siendo tan apetecidos, community manager, ¿cierto? Todo el tema digital y sobre todo de marketing digital es supremamente apetecido, pero por apetecido también ahí es donde uno dice, venga, se los están llevando y las compañías que mejor oferta hacen, que son más atractivas para ellos, pues son los que se quedan con ese talento, entonces ahí decimos, hay escasez. Y también porque aquí sucede un fenómeno y es que la gente que está
o que es muy buena en todo el tema de ventas y de marketing, está realizando mucho emprendimiento a través de redes sociales, de Instagram y de las diferentes redes que hay. Entonces no les parece tan atractivo estar en una organización. Todo lo que tenga que ver con operaciones y logística, también muy relacionado como con ese tema de atención al cliente y recepción por los horarios y la disposición que deben tener para estar disponible, qué pena la redundancia, para realizar su trabajo. Todo lo que es TI, en TI pasa lo mismo que ventas y marketing. Hay muchas personas buscando ese tipo de perfiles, entonces, claro, hacen ofertas para el mundo, porque es que el mercado es el mundo. Luego de la pandemia lo que comprendimos es que desde que yo tengo unas habilidades, un manejo, unas herramientas, incluso un segundo idioma, mi mercado es el mundo. Entonces ya no solo es ese talento que las compañías colombianas buscan acá, sino que de otras compañías están viniendo a llevarse ese talento o viceversa también, ¿cierto? Nosotros también buscamos talento entonces en otros países si no lo tenemos disponible en Colombia y eso hace que también por eso existe esa brecha. Y todo lo que es el trabajo de oficina, pero acá muy entendido en que el ser humano o las personas que están en las organizaciones están agotando de las tareas repetitivas, monótonas, que no aportan valor y cada vez más hay una reflexión sobre yo no voy a invertir todo un día, supongamos, no sé, cruzando bancos, pues haciendo temas, no sé, financieros, contables, pero que son muy manuales, a no ser de que haya un software y yo ya me dediques a analizar esos datos, ¿cierto? A construir planes sobre eso, pero la función manual cada vez son menos las personas que quieren hacerla y también son cada vez más las organizaciones que se están sofisticando y que están automatizando sus procesos. En las 5 habilidades interpersonales en las que cada vez necesitamos más, hoy nos enfocamos en estas 5 y es necesitamos personas o estamos buscando personas que sean muy confiables y que tengan mucha autodisciplina, porque hoy los modelos de trabajo híbrido nos muestran que si yo no estoy en el lugar de trabajo, yo no necesito a mi líder o a un jefe o, por así decirlo, un modelo muy de la época industrial, pero que en algunas organizaciones todavía es vigente, podemos marcar tarjeta, como decimos en Antioquia. Entonces, cuando ya hay un trabajo híbrido, cuando puedes trabajar desde tu casa, desde un café, desde cualquier lugar del mundo, pues necesitamos personas que sean muy confiables y con mucha autodisciplina. Resilientes y con adaptabilidad. La pandemia nos lo dejó muy claro de cómo hay en ciertos momentos donde el escenario o la estrategia que teníamos planeada o lo que habíamos diseñado de que iba a suceder, pues en un momento por X o Y circunstancia desaparece y nos toca adaptarlo a nuevas realidades, a nuevas formas de hacer el trabajo, a nuevos contextos. Entonces necesitamos personas con esa habilidad porque realmente hoy la constante es el cambio. Colaboración y trabajo en equipo, porque ya sabemos que para lograr la agilidad solo se logra cuando cooperamos con el otro y esa velocidad que queremos es cooperando con el otro. Entonces, personas que no tengan esa capacidad de trabajar en equipo, de trabajar con el otro, de llegar a acuerdos, de negociar, están impactando pues el desempeño, su desempeño y el de las compañías. Entonces, por eso buscan personas cada vez con más capacidades de colaboración y de trabajo en equipo. Razonamiento y resolución de problemas, muy relacionado con lo que decíamos, hoy en las organizaciones estamos llenos de datos que tomamos a través de diferentes herramientas, pero necesitamos personas que los puedan interpretar y que puedan tomar decisiones y construir planes, ¿cierto? A través de esta información que les llega. Y habilidades para tomar iniciativas, o sea, ser valientes para desafiar el status quo, para tomar iniciativas y poder ir avanzando en el mercado. Aquí lo vemos ya por industrias y si bien ven, la industria de tecnología es donde más escasez de talento hay, con un 59%, y así ustedes ya pueden ir jugando y viendo pues como los datos y cómo van variando dependiendo de la industria. Igual esto se los vamos a compartir para que puedan analizar la data ya con más calma, pero esta era la fotografía que les quería mostrar de lo que hoy está sucediendo con relación a la atracción de ese talento y por qué hay esa escasez. ¿Qué es lo que los trabajadores más quieren? Porque también en nuestras investigaciones hoy decimos, bueno, no encontramos la gente o la gente que está en las organizaciones está renunciando de una manera muy rápida, o sea, con unas tasas de que se caen en una organización no más de 1 año y medio, 2 años, 3 años, ¿cierto? O incluso menos. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué es lo que los trabajadores quieren para poder ser una organización? Y se priorizaron estas variables. Todo lo que tiene que ver con un pago, incluso con mayor pago, sigue siendo relevante.
horario flexible toma fuerza, es decir, todo lo que sea flexibilidad en cuanto al horario y al lugar de trabajo es sumamente importante y atractivo para las personas. Todo lo que tenga que ver con un trabajo que los desafíe, ¿cierto? Que los rete, que les dé nuevas habilidades es muy importante y esto se conecta con esa promoción de carrera, es decir, listo, yo voy a invertir unas horas, pero venga, yo voy a desarrollar qué habilidades, qué proyectos voy a impactar para que eso me permita llegar a nuevas posiciones en la organización o en otras organizaciones, pero porque tengo esa experiencia. Todo lo que tiene que ver también con una marca organizacional, o sea, a los trabajadores les gusta estar en una compañía que digan, wow, o sea, qué orgullo pertenecer acá. Y hoy, miren que aquí también me parece importante detenerme aquí y es, no, las personas hoy no están solo soñando con ser parte de una compañía muy grande, como era en algún momento donde soñaban con compañías muy grandes del país o del mundo, sino que aquí se refiere más a compañías éticas, que trabajen todo el tema de sostenibilidad, que vayan muy en equilibrio con el medio ambiente, es decir, que tengan una marca, que la gente diga, wow, trabajo acá y me siento orgulloso. Ya no es con que sea grande, ¿cierto? Con un músculo financiero súper sólido y con una reputación súper wow, sino que sean organizaciones incluso más conscientes. Todo el tema de desarrollo de habilidades, buen lugar para trabajar, enmarca todas esas variables, es decir, que tenga un ambiente sano. Esta variable va muy relacionada con salud mental, o sea, un buen lugar para trabajar, donde tenemos un buen líder, donde podemos conversar, donde no somos vulnerados frente a nuestros, ¿cierto?, derechos. Todo lo que tiene que ver con cercanía, ubicaciones flexibles y el trabajo en equipo. Entonces, estas son como las principales variables que hoy la gente dice, lo que a mí me hace querer a una organización, querer estar en una organización, perdurar en una organización o querer aceptar una vacante son estas variables y principalmente desde nuestro observador son las tres primeras. Revisar bien el tema de la compensación, de los horarios flexibles y que haya un trabajo desafiante que tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿por qué hay escasez de talentos? Afuera de todas las variables de las cifras que hemos dado hay otras variables que además de que la falta de algunas competencias, ¿cierto? O de algunas condiciones en las organizaciones que la gente está esperando, hay estas tres variables que sin duda las tenemos que contemplar y que van a seguir creciendo. Y es, uno, la reducción de la tasa de natalidad. Cada vez nacen menos personas, sobre todo porque hay investigaciones que nos muestran obviamente que la tasa de natalidad en algunos sectores, y si nos vamos a estratos socioeconómicos, claro, en el uno, 2, incluso 3, de pronto la tasa de natalidad es más grande porque de pronto no hay mucha conciencia sobre planificación, sobre proyecto de vida, ¿cierto? Vienen de una cultura de que esa procreación ahí está bien y culturalmente se ve bien. Ahí todavía tenemos tasas de natalidad, ¿cierto? Altas y que ya es un tema más social. Pero en otros estratos socioeconómicos, 4, 5, 6, el proyecto de vida, el pensamiento cómo me voy a proyectar en mis siguientes años, a mis 30, a mis 40, a mis 50, está siendo en una mayor proporción sin hijos. Es más, con mi mascota, tengo un gato, mi familia es esto. Hoy vemos una serie de dinámicas en diversidad e inclusión muy válidas todas, pero que nos marcan un panorama donde vemos que la reducción de la tasa de natalidad, es decir, vamos a tener menos talento disponible y sobre todo menos talento cualificado para liderar las compañías, ¿cierto? Tenemos todo el tema de la movilidad de las fronteras. La pandemia fue un acelerador de eso, de que hoy todo el mundo está, pues todo el mundo no, pero un número significativo trabajando desde un café, trabajando desde una finca, viajando y trabajando, y lo ven normal. Y eso es lo que hoy la gente pregunta cuando uno le ofrece un puesto. O sea, ¿cuántos días tengo, cierto? En home office o puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo o yo voy a estar en tal país en tal fecha, puedo trabajar desde allá. Y eso hace entonces que, claro, las compañías que sí lo ofrezcan, pues se llevan el talento y los otros les toca de pronto ya tener un talento más limitado. O lo otro es que las organizaciones de otros países pues están siendo muy atractivas para esas personas que tienen ese mindset viajero y que es una gran proporción de millennials y centennials, donde también hay una fuerza laboral muy interesante para el país, pero que ellos quieren viajar, quieren estar en muchos lugares y hay compañías que hoy se los están permitiendo, entonces ese talento se lo llevan ellos.
Y aumento de la jubilación temprana. También hemos visto que hay una tendencia muy grande de personas entre los 50, los 55, que ya financieramente pues se organizaron y que dicen, quiero disfrutar mi vida porque vengo de unos años de trabajo muy arduo, muy duro, las metas cada vez están siendo más exigentes y quiero dedicarme a vivir, a viajar también, ya de otra forma, pero a viajar, a dedicarme a mis hobbies, también a dedicarse como a sus pasiones, a fundaciones, a temas de emprendimiento, pero ya sin esa meta, ¿cierto? De pronto de que es que tengo que cumplir, sino a disfrutar y a compartir sus talentos y lo que ha conocido, claro que sí, recibir un retorno económico, pero ya de pronto no con la presión que se tiene en una organización. Entonces, ese aumento de la jubilación temprana también hace que tengamos una escasez de talento ahí, que es muy valioso. Y entonces todo este contexto enmarca esa gran renuncia. Ustedes saben que hemos venido hablando de la gran renuncia que sucedió en Estados Unidos. En el 2021, miren las cifras que tuvimos, en abril tuvimos 4 millones de personas renunciaron a sus trabajos en Estados Unidos. En mayo 3.6 millones y en junio 3.9 millones. Es decir, son números muy dicientes sobre un fenómeno, sobre una tendencia, sobre algo que viene de verdad ya causando alertas o que ya no las causó porque esto fue en el 2021, sobre esa disrupción o sobre ese gap que hay entre lo que los trabajadores quieren y lo que hoy las organizaciones estamos dándoles. Y hay otro fenómeno que es la renuncia silenciosa, que en TikTok se puso muy, muy de moda y también está haciendo una tendencia muy fuerte y es, estas no son las personas que renuncian, sino las que están en un rol o en un cargo en una compañía, pero haciendo lo mínimo como para no ser despedidas. Pero no hay una milla extra, no hay ideas, o sea, están ahí porque necesitan esos recursos, porque no pueden tomar la decisión de salirse, pero tampoco están conectados en querer que la empresa salga adelante. Y ese fenómeno le llaman la renuncia silenciosa y en TikTok cada vez es más fuerte, como todas las comunidades que se tejen alrededor de esto de vamos a hacer lo mínimo porque no nos sentimos bien pagos, porque no nos sentimos escuchados, porque la empresa no es chévere, porque el propósito no es chévere, porque mis tareas no son chéveres, pero no puedo renunciar, entonces aquí me voy quedando mientras encuentro otro trabajo o encuentro otro algo que hacer y que es un fenómeno muy delicado. Incluso a veces, pues desde nuestro expertise, a veces es mejor tener la renuncia que tener un número de talento significativo en las organizaciones haciendo de verdad muy poquito o a veces siendo detractores de la misma organización o personas que se encuentran muy neutras porque es que ahí no sucede nada. O sea, ahí suceden es, sí, un trabajo transaccional, lo que sea, pero ahí no hay innovación, ahí no hay aporte de valor, ahí no hay engagement, ahí no hay amor a la marca y eso tiene unos costos significativos para la organización. Y todo esto para entender que entonces hoy convivimos también cuatro generaciones en la organización, los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Y esto es un desafío porque a nivel de liderazgo implica que el líder sea muy diverso, un líder con una capacidad de adaptación muy grande y de leer cada una de las generaciones porque todas son absolutamente valiosas. Hoy nuestra postura no es, porque ustedes ven que hay algunos estudios o que hay tendencias donde se van en contra de los millennials o en contra de los Zetas o los millennials y los Zetas en contra de los baby boomers y realmente cuando hablamos de talento y de diversidad, todas se necesitan, porque es que el baby boomer tiene horas de vuelo, tiene conocimiento que ya ha madurado, ¿cierto? Tiene una experiencia que es muy valiosa para la organización, pero también necesitamos de la X, de esa ambición, de los millennials, de querer comerse el mundo y ser disruptivos y de una generación X que es diversa, que se adapta, que es flexible. Entonces necesitamos de todos. Ahí es donde decimos que hoy en las organizaciones debemos trabajar mucho el tema de liderazgo porque él debe entender que todos son muy valiosas. ¿Y cómo hago para sumar las capacidades de todos en pro de un objetivo organizacional? A mí me parece súper importante que brevemente entendamos cada una, porque eso nos da una perspectiva diferente para entender las generaciones. Y es, entonces los baby boomers son estos que están en un rango de edad entre los 76 y los 58 años de edad son caracterizados porque aman la estabilidad, o sea, ellos nacieron en una época donde la estabilidad era muy valorada, era aspiracional, se caracterizaron por sacar adelante su familia, o sea, su meta era sacar adelante su familia. Nunca pasó por su mente trabajar en la casa, entonces también hay que mirar cómo
ha sido para ellos muy retador el tema de la pandemia porque para ellos la vida en la oficina era un mundo y la vida de la casa es otro, y el tener que estar inmersos en la casa con sus diferentes roles ha sido muy retador para ellos. Y el gran logro era pensionarse, o es pensionarse, ¿cierto? O sea, eso es aspiracional. Para la generación X, es la que está entre los 57 y los 43 años de edad, su palabra es la recompensa y la competitividad. Esta es una generación que se venga, me voy a preparar para tener cada vez un mejor salario, para ganar más posiciones, para liderar esta área, y cómo lo hace la competencia y ser, o sea, muy competitivos, muy mirando cómo crecer, crecer, o sea, la palabra ambición, muy caracterizados por buscar ese éxito laboral. Eso para ellos es importante. Y se relacionan la felicidad o el sentirse realizado con el prestigio profesional. Obviamente, esto no hay que generalizarlo porque todos, ¿cierto? También tenemos diferentes proyectos, diferentes cosas que nos motiven. El proyecto de vida de todos pues es diferente, pero hablamos es como unas tendencias que caracterizan a estas generaciones, que fue que en el momento que nacieron, ¿cierto? Eso empezó a dejar huella en ellos y era como el paradigma de la época. Y son los que son muy abiertos a escuchar nuevas propuestas laborales. Ahí también nació toda la industria de los headhunters, porque eran como me preparé, ya que hay especialización, en estas generaciones hay MBA, hay doctorados, entonces empezaban a cualificarse de manera muy interesante y las empresas a empezar a cazar esos talentos. Cuando llegamos a la generación Y o los millennials, son los que estamos entre los 42 y los 22 años de edad. Si bien es un rango muy amplio, pudiéramos catalogar como dos tipos de millennials, y por eso es que nuestra invitación por el conocimiento que tenemos del mercado es no generalizarlos, ¿cierto? Porque a veces decimos todos los millennials, no. Es diferente un millennial que está entre los 22 y los 30 años y muy diferente el que está entre los 30 y los 42, ¿cierto? O sea, supremamente diferentes, si bien comparten características muy parecidas como el cambio y el desafío. Una persona entre los 22 y los 42 años es supremamente flexible, ¿cierto? Puede ser que el de 22 lo sea más porque nació en eso, o sea, le tocó la flexibilidad. Al de 42 de pronto le cueste un poquito más, pero sí está en su mindset. Incluso lo puede tener hasta más de los 22. En estos días está en un congreso muy interesante sobre el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada, y decían cómo más o menos las personas en esta generación que les tocó desde, o sea, de generación, de estos de 42 años hacia arriba, que les ha tocado todo el cambio de no tener internet a tener internet, de pasar de un teléfono de ruedita a pasar a un celular donde con un numerito, pues dándole hundiendo un botón ya te marca y te conecta con el mundo. Pues esas personas sí que hemos tenido que vivir la adaptabilidad, ¿cierto? Adaptarnos a diferentes medios, a diferentes formas de trabajar. Entonces, por eso no generalizamos. Pero en un número significativo se caracterizan por buscar la libertad y cuestionar el modelo organizacional tradicional. Entonces ahí es donde vemos los millennials que dicen por qué siempre hacemos esto así, por qué no cambiamos la política, qué les parece si hacemos esto. En algunas organizaciones esto es bien visto, en otras ha causado sus contratiempos. Aquí la clave es saber cómo expresarlo. Y cuando nosotros hablamos también pues con millennials y con personas muy de esta generación, es, venga, el problema no es cuestionar, argumentar, reflexionar, eso es supremamente valioso. De hecho, son de las cosas más valiosas que tiene esta generación. La forma como se hace, sí es muy importante cuidarla, porque no es lo mismo hacer un aporte, una argumentación, que hacer una crítica. Eso tiene una energía diferente, una intención diferente, y ahí es donde a veces nos equivocamos. Y también de manera muy jocosa es que esta generación también es producto de unas familias, de unos papás baby boomers o generación X que formaron a los millennials, donde les dijeron, venga, ¿qué quieren hacer? Escojan su habitación, el lugar de las vacaciones, tienen Netflix, tienen una cantidad de opciones, pueden argumentar, compartir por redes sociales. Entonces esa también es su naturaleza, y por eso llegan hoy a las organizaciones a querer elegir su plan de beneficios, a proponer un salario, a proponer cambios. Las formas como lo están haciendo es donde creo que está causando toda esa, a veces esos roces, pero es muy normal de esta generación y es muy valioso. Y el compromiso que estas generaciones expresan, ahí sí no es con la organización, sino con la carrera.
O sea, le son fieles a su carrera, estudié esto y voy a ser el mejor en esta organización, o sea, en esta organización o en otra, pero son fieles es a su carrera. Y la generación X, que hoy tiene 21 años, su palabra es el aprendizaje constante, pues son nativos digitales, hoy ven una cosa en TikTok, otra en Instagram, otra en otra plataforma, y esto los mantiene así súper vitales y cambian de plataformas, cambian de conocimientos, y es o sea, de una forma asombrosa, que si es bien aprovechada, pues para las organizaciones es muy valioso. Creen en la sostenibilidad del medio ambiente, en la igualdad, en la diversidad, en la inclusión. Por eso cuando les hablaba qué quieren los trabajadores, esta generación es muy valiosa y quiere trabajar. Por supuesto, obviamente habrán algunos y fenómenos que hemos visto en TikTok que no quiero trabajar, pero el común denominador sí quiere aportar. Pero sí quiere elegir, es decir, es vital para él poder trabajar, sentir que es una compañía que es ética, que cuida el medio ambiente, que apoya la diversidad y la inclusión, para ellos eso es significativo. Y están muy comprometidos con sus objetivos, pero de vida, es decir, mucho más integral. Entonces, para ellos sí no es negociable, no, es que tú tienes que hacer, no sé, 2 turnos seguidos porque no hay personas. Si ellos sienten que se van a estresar, que eso les genera un daño en su salud, esta es la generación que dice, no, primero mi salud que exponerme a esto. Diferente, supongamos, son baby boomers, que también se cansaba, pero veía eso como debo hacer un sacrificio para sacar mi familia adelante. Una persona de la generación Z dice, yo no voy a dañar mi cuerpo con esto, ¿cierto? O si estoy sometido a una presión muy grande, tampoco la voy a tolerar. Hay que aprenderlo a manejar porque también creo que nos estamos yendo a los extremos y cada generación tiene lo suyo y cada persona también es un mundo y tiene sus como decimos, pero se trata de eso, o sea, es una tendencia más que le tocó vivir el agilismo, procesos más rápidos, ser más eficientes, entonces dicen yo, ¿por qué tengo que invertir tanto tiempo en esto? Y también vieron a sus abuelos, a sus papás, los sábados, en Antioquia es una tradición muy paisa que los sábados se va a la casa de la abuela a almorzar y muchas veces veían a su tía, a sus papás decir, yo le dediqué mi vida a esta empresa y hoy ya estoy, supongamos, enfermo o no la disfruté o no viajé lo que podía o cuando podía no lo hice. Y crecieron con esas conversaciones. Claro, nosotros mismos los formamos, entonces ellos dicen, yo no quiero que le pase, pues que a mí me pase lo que le pasó a mi papá, ¿cierto? A mi papá o a mi mamá. Y estamos viendo otro fenómeno, porque también lo vemos por estratos socioeconómicos y es que los padres de estos chicos Z que tienen posibilidades económicas de seguirlos apoyando o respaldarlos son los que le dicen, "Ah, si este trabajo no te hace feliz, vete para Inglaterra a estudiar otro año más inglés o otro idioma, otro país, o monta un negocio y yo te respaldo", o ellos les dicen, papi, vamos a montar un emprendimiento, tú todavía me pagas el arriendo, los servicios, o todavía puedo vivir con ellos, ¿cierto? Entonces son papás que también por su amor, pero inconscientemente están haciendo que ese sea el modelo. Entonces, por eso cuando entrevistamos a alguien en una organización y pues nos renuncia a los 6 meses y decimos, ¿qué va a hacer? No, es que me voy, no sé, para Rusia o voy a montar un negocio o me volví, cierto, empresaria de esto por Instagram y cuando esculcamos un poquito más y no te da miedo económicamente porque no vas haciendo las dos cosas, no, mi papá me va a apoyar, que me da respaldo un año mientras yo, cierto, logro el equilibrio en el negocio. Entonces también es un fenómeno que se está presentando y si ustedes ven y hablan con sus amigos es muy recurrente. Entonces cuando vamos a las organizaciones decimos, ah, ya entendemos por qué. Y estas grandes revoluciones necesitan ser vistas entonces con perspectiva, es decir, todo esto que está ocurriendo, todos estos fenómenos, necesitamos verlos con perspectiva y aquí no me voy a detener para poder avanzar porque yo me voy apasionando por el tema y sé que el reloj va corriendo. Quería contarles, o sea, ¿por qué cada generación es diferente? Es porque tuvo un contexto absolutamente diferente que generó en ellos un pensamiento, un mindset, unos patrones, unas conductas para actuar en el ámbito organizacional. Brevemente me voy a referir a la imagen de compartir la televisión en familia. Para un baby boomer y una generación X era normal saber que habían 2 canales y que la televisión se compartía en familia. Entonces, por eso cuando vemos a un baby boomer o alguien de la generación X en una organización, para él es normal compartir, hacer una fila, esperar, tener paciencia que lo asciendan, esperar 5 años de cargo de coordinador para pasar a ser jefe, luego de jefe pasar a ser, digamos, líder, gerente, director, porque
él creció con lo que era esperar, ¿cierto? Que todo era un proceso. A diferencia, supongamos, de un Y un millennials, pues Y o millennials o una generación X, pues él creció de que manda un correo y es enviar, no es escribir una carta y esperar que la respondan. También tenemos que entender eso, ellos crecieron con eso, crecieron con un televisor en la habitación, con disponibilidad de X canales, y si no me gusta esta película paso esta, y si no paso esta, y si no paso esta, y si no hago esta. Crecieron también cierta población de cierto estrato económico con muchas clases, es decir, fueron fruto de los padres que como trabajaban los dos generalmente, entonces en la tarde no podían cuidarlos, entonces metieron al niño a clase de inglés, a clase de baile, a clase de fútbol, a esto, y cognitivamente estas generaciones tienen unas conexiones o por así decirlo, un desarrollo en el cerebro muy significativo y por eso también se arriesgan. Muchas veces porque, pues no, es que yo esto lo aprendo rápido, me arriesgo, pruebo este negocio, hago esto, o sea, tienen muchas habilidades, las tienen es que manejar bien. Pero como desde muy pequeñitos fueron muy estimulados, tienen muchas capacidades y por eso aprenden muy rápido. Lo que no es tan chévere es que se desmotivan muy rápido porque necesitan mucha variedad, pero también tienen muchas opciones. Es decir, los que son disciplinados, talentosos y tienen un método en sus emprendimientos también les va muy bien. Tienen esas posibilidades. Miremos que el 50% de los millennials, como estamos hablando de cómo hacemos para atraer, necesitamos entender esta fuerza laboral tan grande que hoy tenemos en las organizaciones, que está pensando y que valora. Y miremos que el 50% de los millennials y centennials prefieren no trabajar en vez de trabajar en algo que no ame o no los inspire. O sea, si no le gusta su trabajo, si no le gustan las funciones, la organización, prefieren no trabajar por las razones que les conté, y están muy enfocados en trabajar en la economía de la pasión. O sea, hay un movimiento muy grande que está hablando de la economía de la pasión. Es decir, yo soy súper tesa haciendo yoga, me vuelvo la profesora más tesa, la yoguista más tesa y vendo mis clases por internet y doy cursos y todo el cuento y estoy haciendo algo que amo, manejo mi tiempo y genero unos recursos. Soy la más tesa haciendo dibujos, murales, mandalas, todo esto, y la gente me los compra y le hago un plan de marketing súper guau, se van por ahí, ¿cierto? Soy la repostera más tesa o, no sé, sé idiomas, sé programar, las diferentes capacidades que hoy tienen los muchachos las están poniendo al servicio como de esos hobbies y de esa pasión. Por ahí también tenemos entonces una competencia muy grande en las organizaciones. Miren que el 56% de ellos no aceptaría tener un trabajo donde se le provean las redes sociales, que también entonces eso nos va mostrando cuáles son esos espacios que ellos quisieran tener en las organizaciones. Todo esto para decir, todo esto que les conté para decir que el trabajo corporativo no está siendo sexy ni atractivo. Hoy no es aspiracional para muchas personas trabajar en una organización. Lo que antes decíamos es como ser súper agradecido, te llamaron de esta empresa que es súper wow, tradicional en, supongamos, en Colombia, en el mundo, dicen, yo quiero ver la propuesta de valor que tiene esa organización para mí para ver si entro. O hay unas que de por sí ya han generado unos temas de marca, de voz a voz, en TikTok o en las diferentes redes o en Glassdoor, que no son muy gratos, que la gente dice, o sea, yo no aspiro a trabajar allá, o sea, ni me inviten que no va a participar en el proceso. Entonces, como así como hablamos de la gran renuncia, hablamos también de ese gran reinicio. Y ese gran reinicio, hoy nuestras investigaciones nos dice que tiene que ser enfocado en lo siguiente, y es, todas las organizaciones hoy estamos llamadas a reinventar el modelo de negocio. Sí o sí debemos reinventar el modelo de negocio. Repensar nuestra propia industria, ¿cierto? Debemos repensar cómo en la industria que estamos lo podemos hacer diferente y cómo nos unimos y hacemos un trabajo colaborativo y cooperativo para reinventar la industria. Rediseñar los procesos y volverlos más simples. Esto no es solo de Apple ni de las grandes compañías, todas, independientemente del tamaño que tengan, debemos estar con ese mindset de cómo rediseño el proceso, cómo lo vuelvo más ágil, que aporte valor más simple, para que para el cliente sea muy grata la experiencia, pero no olvidemos el cliente interno, para quien también lo está ejecutando y lo está haciendo, sea grato. Conquistar el entusiasmo de los colaboradores. Venimos de una pandemia, venimos de una crisis con el trabajo, entonces necesitamos líderes que enciendan como esa pasión, que restauren las relaciones que hemos deteriorado por no tener conversaciones de manera acertada, por no manejar bien todo el tema de inteligencia emocional,
por ser a veces tan caóticos, que el caos está muy bien, pero no saberlo resolver y no enfrentarlo para poder encontrar mejores caminos y obviamente evolucionar la propuesta de valor al colaborador. Algo que hoy los colaboradores están castigando, por así decirlo, mucho de las organizaciones o se están cuestionando es, venga, ¿cuánto dinero invierten en mejorar la experiencia del cliente? La plataforma en la que el cliente, no sé, interactúa, los regalos que le damos al cliente, los beneficios que le damos al cliente, la publicidad que hacemos para el cliente, las oficinas que diseñamos para el cliente. ¿Y quién está pensando en el cliente interno? Es que el cliente interno, que es el colaborador, también cambió y también quiere una plataforma ágil para hacer su trabajo y también quiere que le den, por así decirlo, promociones, que los lleven a eventos, que le ofrezcan capacitación, o sea, que él también se sienta que es protagonista. En muchas organizaciones han avanzado mucho en eso, pero en otras no. Entonces el colaborador también empieza a trabajar el tema de coherencia, como esta organización no es coherente. Decimos unas cosas, sí lo hacemos para los clientes, pero para nosotros, que hacemos que se viva esa propuesta de valor, no lo vemos tan latente. Y si fuéramos a resumir todo esto para que ustedes se puedan llevar cosas muy concretas de cómo empezar o dónde deben enfocar, y hoy que estamos en una época, en unas organizaciones ya pasó la planeación estratégica, pero en otras todavía se está afinando para empezar un 2023 muy enfocados, es lo que necesitamos para atraer el mejor talento y fidelizarlo es procesos ágiles y flexibles. Eso hoy cualquier persona lo está demandando, lo añora y le parece muy valioso porque es que esto al final se traduce en calidad de vida también. Tecnología, utilizar la tecnología al servicio del cliente, tanto interno como externo, como lo decíamos ahora, es decir, para los dos tipos de clientes, pero necesitamos automatizar procesos y un liderazgo que inspire, que transforme. Y todo esto en una cultura de flexibilidad, es decir, esos procesos, esa tecnología, ese liderazgo, que son pilares fundamentales, que estén inmersos en una cultura que ofrezca flexibilidad, porque eso es supremamente sexy y es un imán para atraer talentos. Miren que en nuestra encuesta se habla que el 64% de las personas quieren pasar de una semana laboral de 4 días, o sea, quieren pasar a tener una semana laboral de 4 días. Prefieren trabajar duro esos 4 días, pero tener esos 3 libres para sus actividades personales. El 45% quiere elegir el horario de entrada y salida, es decir, listo, trabajo los 5 días, pero venga, a mí me favorece más trabajar de 8 a 6 porque, no sé, comparto con mi hijo, lo llevo al colegio o hago ejercicio o estudio y entro a las 8, 8:30 o 9 y salgo a tal hora. O no, hay otros que dicen, prefiero empezar a trabajar a las 6 y salir a las 4 para tener la tarde libre para otras actividades. Entonces, la gente hoy quiere elegir su horario, también quieren elegir el lugar donde trabajar en una menor proporción, el 35%, pero hoy ya dicen, qué chévere yo poder elegir, que no sé, que esta semana voy a estar desde la finca, o desde voy a visitar a unos primos y puedo trabajar allá, o quiero trabajar en un café, ¿cierto? O ir a la oficina, o trabajar desde la casa, pero elegir el lugar, eso da un poder interior muy, muy diferente. Y el 18% quisieran trabajar o estarían dispuestos a trabajar solo 4 días a la semana, incluso obteniendo un salario más bajo. Los primeros lo que dicen es, no, yo en 4 días hago lo que haría en 5 y págueme lo mismo. El 18% sí dice, no, yo estoy dispuesto a trabajar mejor 4 días y que me paguen menos. Entonces, esa es la tendencia que viene muy fuerte. Cuando hablamos de temas de liderazgo, y ya con esto como que le vamos dando, como luego de revisar las cifras, en lo que nos debemos enfocar, procesos, tecnología y liderazgo, les quiero dar como las características que hoy están siendo muy valoradas en los líderes para poder atraer y fidelizar ese talento. Y es, nosotros decimos, sin duda la transformación del negocio pasa por la transformación del líder. Si hoy queremos evolucionar una organización, pues debemos evolucionar el modelo de liderazgo y las conductas de esos líderes. Y hoy los líderes que son exitosos, los que más impacto están causando, son los líderes que tienen esa capacidad de inspirar. ¿Y por qué inspirar? Porque es que cuando uno inspira a alguien, cuando uno motiva a alguien, tiene esa capacidad de hacer que el otro cambie esos hábitos o conductas. Es decir, veníamos trabajando con este software, ¿cierto? Veníamos trabajando con este tipo de clientes, veníamos trabajando en esta oficina. No es lo mismo cuando un líder te dice, a partir de hoy ya no se trabaja más con esto, al que le gusta o al que no le gusta, y mañana cambió el procedimiento, comuníquese y cúmplase,
que alguien que de verdad te lo diga de una manera tan guau, que te inspire, que te venda esa propuesta de valor, que te diga todo lo que vas a ganar con eso, que hace que la gente diga, me inspiró, o sea, que nota trabajar con esa nueva plataforma, que nota trabajar en esa nueva oficina, me da miedo explorar, no sé, esta nueva forma, pero me lo dijeron de una manera que de verdad me generó, ¿cierto? Como esa motivación para hacerlo, que la gente empieza a cambiar esos hábitos. Y eso es lo que necesitamos, porque en un mercado donde cambiamos y cambiamos, necesitamos líderes es que enciendan como esa pasión, ese fuego para que la gente quiera cambiar. Miren que Robin Sharma, pues me voy adelantando acá para llegar a esos datos que son muy valiosos y es, él dice, el liderazgo es estrategia, reflexión y desarrollo de personas. Y él habla de la regla del 33%. Y aquí la pregunta para ustedes, los que lideran equipos, es, ¿cuánto tiempo le dedicas al desarrollo de tu equipo, a la reflexión y a la estrategia? Y miren qué vemos en cifras. Igual llévense en esta pregunta para ustedes, que me parece súper valioso, como que se den ese regalo de hacer ese análisis. Pero la teoría nos dice hoy que la distribución del tiempo de un líder debería estar 33% pensando, diseñando la estrategia, el 33% en la reflexión, es decir, esa estrategia, cómo la estamos ejecutando y reflexionando, capitalizando lo que pasa, haciendo ajustes, ¿cierto? No es que lance esta estrategia y así nos vamos, así funciona, no, venga, empecemos a hacerle un control, un seguimiento, a analizar punto por punto, a reflexionar qué está sucediendo y el 33% a desarrollar a las personas, que son quienes materializan esa estrategia, quienes luego de la reflexión pueden hacer ajustes y conversar con ellas para poder encender e inspirarlas y que todo suceda. Pero ¿qué sucede? Hoy la realidad y cuando hablamos con los líderes le dedican más o menos un 30% a la estrategia porque sigue siendo en un líder, es como es el estratega, ¿cierto? Pero a reflexionar aproximadamente un 10%, es decir, no sé, cada semana o cada 15 días o cada mes, es decir, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo capitalizamos esto, cómo pudiera ser diferente, esas entrevistas de retiro que la gente está diciendo que el ambiente es pesado, cuando el cliente se quejó de que este proceso no es de calidad, esos datos los tenemos para reflexionar y hoy los líderes nos dicen, no, pues a eso le dedico casi que un 10% los que se lo dedican. Y cuando vamos al desarrollo de personas, el número es mucho más pequeño, como el 5%. O sea, casi que, y cuando hablamos de desarrollo es a sentarme, a conversar, qué hiciste bien, cómo lo puedes hacer mejor, porque claro, invertimos mucho tiempo en algunas organizaciones, en descargos, en temas como muy higiénicos y muy transaccionales, pero cuando hablamos de desarrollo, de encender en el otro, de mirar posibilidades, de que el otro pueda avanzar muy poquito. Y la mayoría del tiempo los líderes nos la pasamos apagando incendios. Y eso es lo que hoy también no es ni sexy ni atractivo para las personas que trabajan en una organización porque dicen, no veo a mi líder, no he podido conversar con mi líder, todo es como improvisado, haciendo cosas, entonces no trasciendo, no puedo aprender nuevas cosas, me la paso haciendo cosas que no agregan valor y eso está haciendo como el hámster, como que estamos ahí. Entonces estos datos son súper valiosos para poder sí evolucionar y brindar también esa evolución a los equipos. Estilos de liderazgo que funcionan muy bien para esto, teniendo en cuenta la gran renuncia, lo que hablábamos de los millennials, también de las otras generaciones que necesitan esa atención, pero que sé que hicimos un zoom especial en los millennials por ser una población grande hoy que está activamente trabajando. Los estilos de liderazgo que más funcionan son el líder coach, porque acompaña, porque descubre o ayuda a descubrir ese potencial interno, pero además empodera. Entonces es un líder que te hace las preguntas, que te reta, pero que tú al final sientes que estás acompañado, pero que también te empoderaron y tienen unos retos porque es el que te empodera de un proyecto, de un reto, le hace el seguimiento, pero te deja y cuando lo necesitas, ahí está. Entonces es un liderazgo que funciona muy bien. También es un liderazgo que permite todo el tema del reskilling y el upskilling que es supremamente necesario, porque también cuando hoy hay escasez de talento, no solo deberíamos pensar siempre en traer, sí, claro, muchas veces hay que traer cuando en la organización se fue ese talento o no hay otra persona con esas capacidades, pero siempre hay una opción siempre hay alguien en la organización que dijera, qué rico tener ese cargo, y a veces no tiene las competencias ahí, pero con un buen plan de desarrollo, ¿cierto? De reskilling,
te apoyo para que estudies esto, para que desarrolles estas competencias, o un programa de mentoring, pues podemos tener talento disponible para otras posiciones y también todo lo que es el upskilling para que así esté en la misma posición, pues pueda, ¿cierto? Ser mucho mejor, ser una mejor versión, hacerlo de manera más wow, más eficiente y eso también conecta al empleado con que lo estoy haciendo mejor, ¿cierto? Y el líder Agile como un facilitador del equipo, de que se encarga de asegurar los recursos, de tener muy claro el plan y de también que no existan bloqueos, de ser esa persona que ayuda, que las cosas fluyan, pero guía al equipo sin hacer micromanagement. Y entonces empieza a dar como todo ese tema de empoderamiento y de agilidad. Entonces son dos estilos que funcionan muy bien hoy en esta nueva realidad para llegar a esto. A nosotros nos encanta cuando Mihaly, que es doctor en psicología, habló de la teoría del flow, y es porque hoy en las organizaciones, me voy a adelantar aquí un poco, vemos mucho el tema de, y por eso salió todo lo de salud mental, y ustedes ven que hay comité de convivencia laboral y la ley de desconexión laboral, de lo de no te pueden escribir ni por WhatsApp en horario que no es. Y todo eso salió porque hoy estamos viendo unas tasas muy altas de ansiedad, de aburrimiento y de apatía en las organizaciones. Y la ansiedad sucede técnicamente cuando tenemos o asignamos un reto muy grande, le asignamos a una persona un reto muy grande, pero sus habilidades o sus competencias son muy bajas. Me voy a volver para que lo veamos aquí en el eje X y Y. Entonces, claro, el reto es muy alto, mis competencias son bajas, a mí que me da una ansiedad, porque yo cómo voy a hacer ese proyecto, yo cómo voy a responder por estos clientes, por este presupuesto, ¿cierto? Entonces ahí sucede la ansiedad, que necesitamos ahí un líder que pueda detectar eso para decir, esta persona no tiene las competencias para asignarle ese reto. ¿Qué sucede cuando tenemos personas en apatía? Entonces el reto es muy bajo, entonces les damos proyectos que de verdad no son ni sexys, ni atractivos, ni retadores para ellos, pero tampoco tienen la competencia. Entonces son personas, incluso si lo ubicáramos como en ese fenómeno de la renuncia silenciosa, que están ahí como que, ¿qué importa que ni me den un reto muy grande? Yo tampoco es que quiera aprender mucho y ahí me quedo como en la apatía haciendo lo mínimo posible. Y hay otros que los tenemos en el aburrimiento, que son personas con competencias muy altas, o sea, muy buenas competencias, con un desarrollo de habilidades interesante para aportar al negocio, pero con un reto que no da cuenta de esas teorías. Entonces, claro, la persona se aburre, es decir, me quiero comer el mundo, sé hacer un montón de cosas, quiero aportar, pero me dieron un reto o unas tareas, unas funciones súper, no sé, básicas. Entonces ahí cae en el aburrimiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Un líder coach, un líder agile, un líder que inspire para poder unir a la persona correcta que tiene esas capacidades con unos retos muy interesantes para que esté en su estado flow. El estado flow es donde ocurre la innovación, la productividad, la milla extra, donde de verdad que un esfuerzo incluso adicional en el horario no se ve como que porque me estoy quedando más, sino que se convierte en pueda sacarla del estadio, voy a sacar este reto, me gusta lo que me propone mi organización, aporto valor, lo reconocen, me felicitan, es decir, siento que avanzo. Y ese estado flow es súper lindo para el ser humano porque es que le da mucha energía, le da vida, se siente valioso, se siente conectado. Ahí es donde necesitamos para que no existan todos esos fenómenos de la gran renuncia, la renuncia silenciosa, que no tenemos gente para trabajar o nos renuncia muy rápido, porque claro, no están en su estado flow y eso hace que estén moviéndose en los cuadrantes de la ansiedad, el aburrimiento, de la apatía y es donde perdemos talento. Cierro ya con eso y es nos juzgamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que nos tenemos. Entonces, yo los llevo al campo del talento. Nos jugamos el talento de las compañías en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos. Y la invitación es a conversar con sus equipos, a tener muchas veces conversaciones difíciles, pero a poder entender qué quiere cada uno, cómo lo podemos lograr, cómo los pueden unir, cómo conectar el propósito personal con el organizacional, cómo entender la realidad de cada uno, qué es lo que sueña y cómo eso se puede unir con el proyecto organizacional. ¿Para qué? Para tener organizaciones que puedan atraer el talento que necesitan, fidelizarlo y poder avanzar. Entonces, dándole como cumplimiento al horario para poder dejar un espacio, si quieren, unos 5 minuticos a preguntas, cierro aquí y obviamente les mandamos la presentación. Habían unos temitas más que quería tocar, pero ahí se los envío
en las memorias y también les dejo las redes sociales por las que podemos seguir conectados. Aquí está mi LinkedIn y por ahí podemos seguir compartiendo información de valor, que sé que hay datos interesantes que les pueden servir. Ahí estoy, Adriana Garcés, en LinkedIn y ahí, por ahí podemos también interactuar. Adriana, muchísimas gracias. Me perdí un fragmento grande, me tocó como moverme para poder y por eso me disculpo porque en este momento no tengo, Tranquila. pero espero pues verme la grabación. Te cuento que ya la pidieron, ya pidieron la grabación y las memorias del encuentro. En el día de mañana, en el transcurso del día les compartiremos las memorias para que estén muy atentos, retomen elementos y además también, aparte de las preguntas que ya te voy a proponer, que nos comentaron a través del chat, también nos piden si hay posibilidad de que nos des el contacto para asesorías en temas de talento humano. Aparte, Por supuesto. aquí lo pregunta Tatiana Bernal Berrío. Por supuesto que tú les puedes pasar mi contacto, que eso es lo que amamos hacer en Manpower Group y desde el área que lidero, entonces estamos a una conversación. Entonces, si nos permites, a través del correo que les vamos a enviar con las memorias y con la grabación, enviamos tu correo electrónico Por para supuesto. que, si es el caso, te pongan en contacto. Bueno, también dando tiempo a gestionar las preguntas, los invitamos a contarnos la percepción que tienen a través pues del evento, a través del formulario que van a encontrar en el chat. Por acá, Vanessa Herrera nos pregunta, ¿cómo podemos medir el potencial de los colaboradores aparte de una evaluación de competencias? Ok. El potencial nosotros siempre lo medimos como en dos variables, es decir, la evaluación de competencias que nos muestra la realidad actual, hoy cómo me estoy desempeñando y si cumplo con mis objetivos. Y cruzar eso con evaluaciones, que hay evaluaciones especializadas en mirar si esa persona está preparada y sus competencias están más desarrolladas para lograr otra posición. Y lo que hacemos es hacer como un nine box, como son las cuatro en 9 cajas y ubicar a la persona ahí y ahí nos da si tiene un potencial alto. Es decir, cruzar dos variables. La del desempeño actual, que nos muestra su gestión actual, pero además hay evaluaciones que nos dicen, él está preparado ya para otro cargo, ¿cierto? Porque en la ponderación que le damos a esas evaluaciones, supongamos para el cargo actual, voy a poner un ejemplo sencillo, supongamos para un cargo actual, tú necesitas un 3.5, por así decirlo, en una evaluación de potencial. Y cuando tú dices, no, yo creo que este líder ya está preparado para tener otra asignación o yo necesito preparar un semillero de talentos y mirar, pues haces una evaluación, le pones una exigencia mayor, como si lo estuvieras evaluando para otro cargo, para un cargo siguiente. Entonces, supongo la ponderación va a ser 4, haces esa evaluación y la cruzas con desempeño. Entonces, los que tengan, supongamos, ese 4 con un muy buen desempeño, tienen de verdad unas probabilidades muy altas de ser muy exitosos y de demostrar que tienen potencial para una siguiente posición. Pero es muy válido lo que dices, no solo basta el desempeño, porque mucha gente lo hace con el desempeño actual, no es que él es buenísimo, entonces no se va a pasar de ser jefe de un área a director. Pero es que muchas veces no tiene el potencial de director porque en director se necesitan otras competencias, ¿cierto? Y aquí es muy bueno, entonces lo que hacemos es quemar talento. Entonces, supremamente válido lo que dices, el desempeño actual sí nos brinda unos datos muy valiosos, pero no es el único. Hay que mirar realmente ya a nivel de competencias, eh, si necesita un tema de liderazgo, de toma de decisiones, está más avanzado, mirarlo cómo está para poder llevarlo allá. Tengo una pregunta y antes de abordar ya nos están llegando preguntas tengo aquí de gestión humana, no, ahorita de pronto nos dirán de qué organización, Talento Humano ríe también. Me gustaría hacer una pregunta, algo que de pronto me atraviesa como ser humano y es, ¿yo cómo sé que soy un buen líder? Porque ahorita he visto, pues lo que alcancé a observar es, listo, hay unas estrategias puntuales para mi equipo de trabajo y cómo potenciar ese liderazgo, pero yo que soy líder, ¿cómo sé que estoy en el lugar indicado y que tengo las herramientas para asumir ese reto? Mira, un indicador, por así decirlo, también como lo decías, como de manera muy concreta, es ver cómo llegó, voy a poner un ejemplo, Pablo, Susana, lidero a Pablo, Susana y a Sara. Tú debes tener la foto de cuando tú los recibiste en tu equipo o cuando te los asignaron en tu equipo y poder ver cómo al año, o sea, tienen unos comportamientos, unas habilidades, un desarrollo superior. Es decir, si esas personas tienen un desarrollo superior, si tú te puedes ir a vacaciones tranquila, porque
los has acompañado, los has enseñado, los has empoderado, eso ya es un indicador que eres una buena líder, es decir, porque hay un desarrollo en ellos, porque los has inspirado, porque los has motivado, porque les das oportunidades, porque no generas micromanagement. Ese es un muy buen indicador. Hoy que no es un indicador y aquí qué pena que te mezcle como todo, pero me parece muy válido decirle porque nos sirve a muchos es, venga, es que a mí se me fueron 2 personas, entonces soy mal líder. No, no, porque hoy hablamos como que la rotación depende del líder. Si esas 2 personas se fueron a ocupar un mejor cargo, se fueron bien de la organización, agradecidas, van a ganar más dinero, es una mejor posición y hoy no le podemos igualar ese salario en la organización o darle esa nueva posición, pues tú hiciste bien tu trabajo, porque lo que les diste les diste alas, los desarrollaste y se fueron, pues lastimosamente, qué pesar no poderlos tener en la organización, pero eso depende de muchas variables. Entonces, si esas 2 personas se fueron antes a progresar, tú eres una muy buena líder, ¿cierto? Eso es un buen indicador. Diferente que se vayan es porque estoy aburrido y no hay nada y nunca me pude llegar a un tema de salario y no me dan temas o proyectos chéveres, pues ahí sí uno se puede cuestionar y decir yo qué pude haber hecho diferente. También uno es un buen líder cuando hay salud mental en el equipo. Y salud mental no es, ay, entonces no los voy a presionar, no vamos a lograr y todo va a ser paz y amor. No, pero sí puede haber armonía y hay momentos donde va a haber conflicto y va a haber caos, pero también la forma como lo resolvemos, la forma como lo conversamos, puede haber que haya, pues al final, igual salud mental. Sí, hay presión, hay conversaciones, pero es un equipo sano, diferente cuando hay equipos donde de verdad la tasa de ausentismo, los temas de acoso laboral, los temas de ministerio, las quejas, eso sí son síntomas de que hay algo en el liderazgo que no lo estamos haciendo bien. No sé si respondo con profundidad a tu Con pregunta, profundidad, pero a igual detalle. podemos seguir en contacto y podemos seguir hablando como de más variables, pero grosso modo es eso, es como ver que tus muchachos avanzan o que tu equipo avanza o que se siente realizado con lo que hace, porque hay gente que también dice, no, yo estoy feliz siendo analista y quiero ser analista toda la vida, listo, pero es la analista más feliz y hace bien su trabajo y se desempeña bien, eres muy buena líder. Por acá tengo, van llegando, les estamos dando como que tiempo para escribir sus preguntas. Tengo, ¿qué tipo de estrategias funcionarían para fidelizar y retener personas del área operativa que se requieren en turnos completos y no es fácil manejar un trabajo flexible? Ok, esa pregunta es muy habitual y sabemos que hoy también hay industrias que tienen que tener esos turnos, ¿cierto? Y que esa es la naturaleza y que también qué bendición tener esos trabajos. Pero ¿dónde es que fallamos a veces? Y lo hablábamos con jóvenes que nos dicen, yo no quiero ser del área operativa ni trabajar en una fábrica donde tengo turnos. Y nos dicen por qué, porque dicen es que no nos podemos casi que enfermar. No sé, si tengo el cumpleaños de mi esposa, de mi hijo o algo, no me permiten, o sea, como ese permiso y entonces estos turnos son así. Si tengo algo especial, es decir, quiero ser aquí muy concreta y lo he visto mucho, es la gente a veces nos dice es que listo, yo hago el turno el sábado, el domingo, lo que sea, pero es que a veces son intrascendentes que no sé, hay otra persona que no tiene hijos, yo sí tengo hijos y necesito ese tiempo para acompañarlos, no sé, a la guardería, para ir ahorita al show de Navidad que estamos en esa temporada, pero justo me cae el turno donde no lo puedo ir, no me dan el permiso y la otra persona que no tiene hijos porque lo pusieron en el otro turno. En conclusión, es decir, los turnos van a existir, los horarios van a existir, mientras no automaticemos y mientras no hayan otras modalidades, lo debemos hacer y es necesario y se está generando empleo. Pero donde estamos fallando es que somos muchas veces muy inflexibles. Es como les tocan a estos y hágale. Por así decirlo, qué pena yo aquí tan folclórica, pero es como hágale. Venga, hay gente que necesita un doble clic y a veces ese permiso o ese cambio de ese turno justo en ese momento lo van a valorar enormemente, ¿cierto? No es que siempre es que el que tiene hijos entonces le toca por la mañana, el que no por la noche, no, porque también tiene que haber equidad para todos y ahí hablamos temas ya de equidad, de inclusión. Pero sí muchas veces hay temas, o antes el que es hijo único, no tiene hijos, pero responde por su abuelo, por su papá, por su mamá y necesita un permiso por una cita médica y dicen, pero para mí, ¿por qué siempre me ponen el turno donde no puedo, ¿cierto? Acompañarlo. Es decir, donde el ser humano se siente como vulnerado en cosas muy básicas de su día a día y de su familia que no puede hacer porque justo tiene ese tipo de trabajo, ese tipo de turnos y la empresa no lo facilita y es donde empieza a haber como ese desamor, por así decirlo. Entonces estamos es como a una conversación, a entender muy bien las personas, como sus necesidades. Empatía no es alcahuetería y eso es muy importante, es decir,
Podemos ser muy empáticos y sí, miremos modelos que favorezcan a todos sin caer en la alcahuetería, ¿cierto? Ni en no ser equitativos. Pero esos detallitos son valiosos. Por eso ahí había otra diapositiva en términos de salario y a veces hoy la gente no está esperando solo el salario, ganar más en términos de plata. También se está valorando como salario el tener ese tiempo libre, el poder ir a esa reunión, a esa fiesta, tener el permiso para ir a ese paseo, a esa cosa que es solamente una vez no en la vida, supongamos que sea una vez en el año, pero que es ese momento y que no se repite. A mí es que me vale que me den para descansar el miércoles y si pedí justo ese domingo, porque es que no sé, la celebración de aniversario que tengo, deme el domingo, es que yo no cumplo aniversario todos los días. Como esos detalles son en los que estamos fallando y la gente no los castiga. No sé si respondí también, pero aquí te voy dando como pistas de lo que veo en el día a día con nuestros clientes. Adriana, muchísimas gracias. Yo creo que sí, yo siento que sí, en caso de que me da un poquito de conflicto decirle jefe de gestión humana, si nos puedes dar el nombre también lo podemos. Si él de pronto no, o ella no siente la pregunta como concluida, nos puede conversar. Sí, total. ¿Cómo se podrían gestionar ese tipo de evaluaciones o qué es lo más indicado evaluar actualmente, por ejemplo, en la evaluación de desempeño? Miren, hay cosas que tenemos que tener, ¿cierto? Como siempre, muy, muy claras y que nos van a ayudar a hacer o nos van a ayudar a desarrollar culturas exitosas en términos de ambiente y de productividad. Y es evaluar o valorar los valores de la compañía, es decir, que las personas están alineadas con los valores de la compañía. Si para nuestra compañía es valioso la calidez, la rapidez en la respuesta, ¿cierto? La ética, pues las evaluaciones deben estar muy enfocadas en eso, en una evaluación de desempeño, en hacer un diagnóstico de cómo está ese ser humano versus los valores que para la organización son importantes, porque es desarrollar cultura. Otro, el tema de desempeño, porque es que el desempeño va en doble vía, a veces lo vemos como, ay, no vamos a ser tan rígidos porque se van a aburrir, y no se trata de ser rígidos, el ser humano quiere saber que cumple sus objetivos. Lo que tenemos que saber es que los objetivos deben ser SMART, por así decirlo, realistas y retadores, ¿cierto? Obviamente eso tiene más variables al ser todo el tema SMART, pero si sacamos dos variables es objetivos realistas y retadores. A la gente le gusta saber que uno le diga, lo hiciste muy bien y lo cumpliste. Entonces, valores, objetivos realistas y retadores, y si un tema de potencial, de mirar cómo puede avanzar más, dónde él más puede para uno poder tener como ese semillero de talento, ¿cierto? Y que la persona también sienta que ahí tiene oportunidades de avanzar en la organización, que eso también quiere el ser humano. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hoy estamos más utilizando, que es más vigente? Es un tema de valores corporativos, de alineación a la cultura organizacional, del desempeño y con la variable de potencial. Incluso también hoy hay muchas investigaciones y tendencias que nos dicen, hoy evalúa a la persona por lo que puede llegar a ser, por lo que puede llegar a ser, ya no por su pasado. Pero no podemos decir, es como, no, se ha equivocado, ¿cierto? No tiene un buen desempeño, sino que miremos a futuro. No, eso también lo tenemos que capitalizar. ¿Cómo lo apoyamos para que lo desarrolle? Si lo puede desarrollar y si quiere, y mirar ese potencial. Esas serían esas tres variables. Laura Gómez, también de Gestión Humana, nos pregunta, ¿qué hacer cuando las empresas implementan muy bien el salario emocional, temas de flexibilidad y responsabilidad social empresarial, pero aún así hay mucha rotación? Que es casi que la de la mayoría. Porque, o sea, es que indiscutiblemente yo que también he estado sentada en la silla de ser líder de capital humano, indiscutiblemente hay que tener en cuenta que hay hoy una fuerza muy grande de las personas por querer experimentar otro tipo de trabajos. Otro tipo de trabajos, ejemplos puntuales, vender por Instagram, irme a otro país a hacer otro tipo de trabajo, montar un negocio familiar. Entonces yo lo que creo es que si tienes, o sea, con esa realidad que me cuentas, tienes que empezar a analizar muy bien por qué o sea, la gente por qué se va. O sea, poder lograr tener una conversación muy sincera y que la gente te diga, a pesar de que te di salario emocional, flexibilidad, trabajas desde la casa, te quieres ir y empezar a entender si corresponde a esas tendencias de que
Clau, perdón, dije cualquier nombre, pero hay gente que uno le dice, mira, amo esta compañía, más no me pueden dar, pero quiero hacer otra cosa. Eso no está en tu radar, o sea, también ya eso es del ser humano. Diferente que puedan decir, sí, ustedes dan muchas cosas, pero es que no sé, mientras que mi líder no cambie el tonito y la forma de liderarnos, para mí no es atractivo tener un buen salario, que me dejen trabajar de donde sea, que sean flexibles, porque es que para mí lo más importante es que mi jefe me trate bien, ¿cierto? Que mi líder me trate bien. O viceversa, puede ser que tú digas, que la persona diga, tengo un líder maravilloso, pero no es que definitivamente, no sé, ese salario emocional no es tan atractivo, es que hay, no sé, hay una oferta muy grande para hijos y familia y yo tengo es un perrito y un gato, entonces, pues no, esa oferta no me parece atractiva para quedarme. Es decir, sí necesitamos, y en muchas compañías estamos acompañando esos procesos de hacer un doble clic, de entender por qué realmente la gente se va. Lo otro que también hemos visto es por muchos temas de personalización de ese salario emocional. Es decir, hoy la gente dice, venga, es que sí hay muchas cosas, pero al final ni las conozco o no las puedo aprovechar todas y se me volvieron paisaje. O hay una tendencia también muy grande que dicen, ve, hay muchas cosas, muchos beneficios, pero tengo tanto trabajo que ni siquiera eso me parece atractivo. ¿Cierto? Y puedo trabajar de donde sea, pero tengo tanto trabajo que no me puedo ni desconectar, así sea en mi casa. La carga de trabajo está siendo o sea, un factor para que la gente diga, no quiero dedicar mi vida a trabajar 7 por 24, a que me tengan que llamar, a estar disponible, o sea, me quiero verdaderamente desconectar y ahí es donde entran todos los procesos como de automatización y de revisar los procesos y qué se puede eliminar o qué puede hacer la tecnología o hasta con herramientas que no tienen que ser muy sofisticadas, un flow, ¿cierto? Como toda la suite que tenemos en las organizaciones de herramientas con las que podemos automatizar ciertos procesos, porque a veces pensamos que tiene que ser el súper desarrollo, a veces no hay el presupuesto, ni el tiempo, lo que sea, pero sí hay formas de hacerlos más eficientes. Tenemos una pregunta de Freddy Arley Ruano Bermúdez. Él dice, si tengo una organización de un número significativo de colaboradores y se requiere la generación de planes de desarrollo individual, ¿existe alguna herramienta que nos permita parametrizar y hacer seguimiento? Espérame, hablas de que tienes un número interesante de colaboradores, que tienes una herramienta, es que ahí se te cortó un tricito. Y él dice que, bueno, que hay un número significativo de colaboradores, pero que la organización necesita generar planes de desarrollo individual, que si existe alguna herramienta que permita esa parametrización y hacer seguimiento al proceso. Sí, 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 sí. Y hay varias en el mercado, incluso te digo que también hasta con Power BI, por así decirlo. Es decir, tú coges y tienes toda esa data atrás en un Excel de, no sé, Pedro, Pablo, Susana, estas son sus áreas de mejora, las cruzas con unas variables de entonces esta persona va a tener un programa de mentoring, esta persona va a asistir a este curso, esta va a tener estas horas, esta interacción, este proyecto, y eso te lo puede traer el Power BI y en un flow hacer el seguimiento, como el tracking. Pues hablándolo como de un proceso más criollo, por así decirlo, ¿cierto? Que se puede hacer in-house, pero también hay muchas plataformas en el mercado que te permiten hacer ese seguimiento y esa gestión del desarrollo del colaborador y te lo ubican incluso en lo que decíamos, como en un Nightbox, como que tú veas en qué estado de desempeño o en qué nivel está esta persona en esta organización y te lo saca con la dispersión, con punticos, es muy chévere. Adriana, faltan un poco menos de 15 minutos para finalizar, pero tengo algunas preguntitas. Yo sé que de pronto una que Nicole Castro nos propone es algo que abordamos de pronto particular. En las preguntas anteriores, ella pregunta, ¿qué se puede hacer si hay mucha rotación de personal? No sé si de pronto parte de lo que nos has comentado frente a esa rotación y el tema del salario emocional y demás, algo más que puedas decir frente a la pregunta. Sí, complemento también y es casi que esto lo estamos viendo en que la persona ingresa, desarrollamos un programa para traerlo y que estamos, la mayoría de las compañías, mirando por qué se nos están yendo, ¿cierto? Ahí es súper importante mirar por qué se nos están yendo, o sea, realmente entender por qué. Si es algo que controlamos o si no controlamos. Pero aquí también para que evitar o minimizar esa fuga de talento o esa tasa de rotación tan alto, un proceso de selección
Lo más riguroso, y riguroso no me refiero a largo, a dispendioso, pero sí que entienda ese ser humano, porque es que muchas veces desde el inicio sabemos que esa persona no se va a adaptar a la cultura, que esa persona se va a ir rápido. Entonces ya es como organización, si nos vamos a dar la pena, si es, supongamos, un muchacho que dice que su sueño es aprender idiomas y está esperando que le salga una visa, pero que por ahora él necesita trabajar y quiere trabajar y entonces así lo entramos y se va a los 6 meses, pues nosotros ya sabíamos que se iba a los 6 meses, aprovechemos esos 6 meses si lo necesitamos o tomemos la decisión de cómo necesitamos que alguien tenga un desempeño más larguito, pues esa persona no es la adecuada. Porque es que ahí vemos que con el afán de contratar muchas veces como que no tenemos en cuenta, a veces lo por obvio es obviado. A mí me encanta esa frase, a veces las cosas por obvias son obviadas. Entonces no lo vemos tan latente y decimos que entre y después se van y en el afán del día a día uno dice, pero ¿por qué se van? Se van. Y si nos volvemos al proceso nosotros decimos, pero pues es que él ya había casi que anunciado que se iba. O supongo que hay personas que dicen, no sé, y yo lo tengo en las entrevistas que hago a diario, que digo, ¿qué es lo que sueñas en tu vida? Ah, yo trato de conversar mucho sobre el ser porque ya en las pruebas tengo la psicometría, las competencias, toda esa información. Pero en las entrevistas trato es de conversar con ese ser humano y saber qué sueña y qué quiere. Y un número muy grande me dicen, me sueño montando mi negocio. De hecho, si te confieso, ya estoy montando algo con mi novio, estoy haciendo. Eso ya nos da unos elementos muy valiosos para decir que lo que a ella la motiva no es estar en una organización y tener un líder y un horario, que lo esté haciendo porque necesita unos recursos para apalancarse para eso, es lo que nos está queriendo decir. Y ya nosotros decimos, ah, bueno, ella va a estar por un tiempo en la compañía para capitalizarse e irse a eso, porque es diferente cuando uno dice, yo sueño con esa organización, sí tengo unos negocios, porque me ha parecido chévere, no sé, una estabilidad financiera, uno nunca sabe, pero es que hay personas que desde la entrevista te dicen, es que mi sueño es ese, ¿cierto? Ser libre, montar un negocio, ser empresaria, dar empleo, que está muy bien, pero ya desde el inicio sabíamos que se iba a ir. O muchas veces nosotros sabemos para qué tipo de área va con qué líder. Y a veces hay personas que cuando le preguntamos cuál es el líder que más funciona para ti, entonces no sé, yo no quiero el micromanagement, una persona con la que se pueda conversar y justo para un área donde el líder hace micromanagement, no ha tenido las mejores relaciones, no se comunica de la forma adecuada, pues eso casi que es asegurado que la persona se va a ir pronto porque al final no va a comulgar con sus valores. Entonces son como todos esos detallitos que eso es de mucha filigrana, pero por eso es que en las áreas de capital humano son tan importantes. O también, entonces ustedes pueden decir, porque también entonces uno dice, entonces no vamos a conseguir a nadie. También advertirle a ese líder, venga, le conseguimos el talento, tiene las habilidades, pero para esta persona es muy importante conversar con su líder, que la dejen ser, que no le hagan micromanagement, entonces ya acompañar a este líder, decir, venga, ayúdame a cuidarla, porque si no, pues todos se nos van a aburrir. Dentro de, pues en esa misma línea de preguntas, Nicole nos pregunta también que también qué se puede hacer frente a esa rotación, pero cuando hay carga laboral alta. Ahora mencionaste sobre pues mejorar los procesos, mirar herramientas que puedan facilitar, un tema de calidad, ¿cierto? Que pueda como estandarizar ciertas cosas, pero frente a eso no sé si tienes otra respuesta. Sí, también veo otro fenómeno y es, el principal es el que tú mencionas, ¿cierto? Hay que hacer un estudio juicioso como de cargas y cargos y poder tener muy claro el alcance de cada rol para tener como el dato objetivo, el dato cuantitativo. Pero también, ¿qué está sucediendo? Que nos está faltando liderazgo, eh, a veces nos falta tener valentía, y aquí lo voy a expresar en este ambiente de personas supremamente profesionales y que entienden qué va a decir, pero valentía para sacar a las personas que no están haciendo lo que les corresponde hacer. Porque es que una cosa es la rotación de los que se van por otras cosas, pero también es normal que uno como líder vea que hay, no sé, tiene 10 personas en el equipo y hay dos que no desean hacerlo, que por más oportunidades que se les dan atrasan el proceso y que casi siempre resultamos dándole entonces más trabajo al que es muy bueno, al que es muy ágil, entonces apóyame tú con eso para que lo saquemos, ya que aquel no lo hizo, y eso se va volviendo cultura, entonces al final, por más que sofistiquemos el proceso, al final puede ser que ni tengamos tanto trabajo, pero estamos cargando a unos con más trabajo de la cuenta, ¿cierto? Por no tomar decisiones frente a una persona en la organización, de retirarla porque realmente no se alineó ni a la cultura, ni lo quiere hacer. O sea,
también es un camino, ¿cierto? Que obviamente uno dice, ay, pero es pedir gente y bueno, pero muchas veces lo que sucede es que si no sacamos a esta persona, estos se cansan y se van. O sea, los buenos son los que se van, porque dicen, me cansé de hacer el trabajo de dos o tres personas, incluso a veces por el mismo salario, pero ni siquiera la variable salario es suficiente, porque es que si el trabajo está diseñado por arquitectura organizacional para dos o tres personas, así le pagan el salario de las tres, humanamente no es posible hacerlo. Entonces ahí es donde decimos, ahí también estamos fallando, porque por más que automaticemos, que hagamos, si seguimos cargándole el trabajo de la otra persona, al que es muy bueno, o al que sí lo logra hacer, o al que es muy ágil, pues estamos ahí quemando ese talento. Y además de eso, también hay un tema emocional, muchachos. Una relación laboral es una relación emocional. Entonces hay muchas personas que son muy buenas, que pueden ser ágiles, productivas, todo el tema. Pero hay un tema emocional que en una conversación, no sé, que en una reunión se hablaron durito, maluquito y eso no lo sanaron y que el líder manda un correo fuerte y que son buenas y pueden ser ágiles, pero empieza como una desmotivación, una desconexión emocional y hace que tú te vuelvas más lento y que justo el correo de esa persona, inconscientemente tú no lo quieres responder, ese es el último que le respondes, pero se te acumula, ya hablando en términos de carga de trabajo, se te acumula. Y al final entonces tú vas a capital humano a hablar con tu líder y dices que tengo mucho trabajo. Pero cuando empezamos a analizar en coaching ejecutivo, al final no es que haya un volumen significativo, sino que es que le cogiste pereza a eso. Hay algo emocional que tú dices, eso no lo quiero hacer. Y se le atribuye muchas veces la carga de trabajo. Entonces, por eso es muy bueno tener el dato cuantitativo, no es decir, es verdaderamente hay mucho, o sea, tus funciones son muchas y la carga es significativa o es más un tema emocional, de relacionamiento o de capacidades, porque es que miren que en la matriz que hablábamos del doctor Mijal, muchas veces nosotros creemos que porque Paula es súper querida y pues pongo ejemplos de nombres y que Sarita es súper comprometida, tiene las capacidades, Sarita, hágale que usted es capaz. El solo decir que usted es capaz sí genera una energía muy bonita, pero eso no es suficiente. Hay que tener la competencia. Entonces muchas veces uno va asignándole proyectos y la otra persona con las ganas de avanzar, de ascender, de ser relevante para la organización, los toma, pero no tiene las competencias. Entonces lo que se demora una persona media hora, la otra la hacen dos. Y ahí es donde dice que tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo, pero lo tengo que hacer. Claro, no tiene las competencias para hacerlo de manera ágil. Vámonos a un ejemplo absolutamente puntual y básico. Alguien que maneje muy bien Excel, que haga macros, que haga todo eso, haciendo cálculos o un presupuesto como se demora, nada. Lo hace hasta sin mirar. Eso hace aquí, hace aquí, hace acá, pum, suma, pum. Déselo a otra persona que de pronto no sea tan ágil con el Excel, que no esté familiarizada a montar eso, dice, me dediqué todo el día a hacer ese presupuesto, supongamos, ¿cierto? Y daña la tabla y uno daña la fórmula y estaba trabajando, pero le dedicó todo el día. Y hay otro que lo hizo en media hora, entonces también uno detectar qué capacidad tiene el equipo para asignar los proyectos y si ese cargo requiere eso, pues hay que desarrollarla porque si no es más el impacto que causa. Entonces, sí hay temas de cargas, pero muchas veces también hay temas emocionales y tema de las capacidades para realizarlo. Ariana, muchísimas gracias por acá. Te cuento que tenemos ya 4 minutos para finalizar el encuentro. Varias preguntas van saliendo Ay, poco a tan poco. bellos. Tenemos una de Catalina Mesino. Ella dice, el reto de fidelización en la organización hoy es muy alto. Si tuvieras que decir una estrategia, ¿cuál sería? Si a mí tuviera que elegir solo una, formar a los líderes en ser líderes inspiradores, que sepan conversar con el equipo, porque eso enciende lo que sea. O sea, un líder que uno dice, creyó en mí, me enseñó esto, me apoya, me trata bien, uno da la milla extra, la re extra, liderazgo. O sea, hasta perdona el software en maluquito, hasta perdona que de pronto no le paguen mucho, pero usted sentirse que hay un líder que lo valora, que lo quiere, que lo apoya, que lo corrige, pero de una manera que usted lo impulsa, eso genera una atracción impresionante. O sea, sos capaz de que hacen esa empresa y seguir haciendo el emprendimiento que quiere, pero dando la milla extra en la empresa y formando su sueño. Pero hay como una lealtad muy bonita hacia la organización y hacia aportar valor. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, pero en función de que ahorita también le pregunté el nombre a la persona encargada de gestión del talento humano, que es jefe de gestión. Ella se llama Diana Gaviria. Diana, muchísimas gracias por decirnos tu nombre, por participar y obviamente por estar hasta el final. Tengo una pregunta de Tatiana Bernal Berrío. Ella dice, ¿cómo podríamos mejorar los perfiles
o mecanismos para una convocatoria que dé resultados satisfactorios. Perfecto. Entonces, como comprendo la pregunta, es cómo poder publicar vacantes como que sean atractivas para poder recibir las hojas de vida que necesitamos, es lo que entiendo. Lo primero es que hay que utilizar un lenguaje totalmente como actualizado. Es decir, muchas veces tenemos job description o descripciones de perfiles ya de hace algunos añitos y como no tenemos tiempo le pasamos eso al área de selección y como publíquelo así. Y hoy necesitamos involucrar como esos nuevos términos. Es decir, si hoy necesitamos que una persona tenga todo el tema de metodologías allá, utilicemos esos términos a que la persona diga, ay, qué atractivo, esto que estudié puede hacer ese engagement. Entonces, lo primero, un lenguaje atractivo. Segundo, hablar con la verdad también. Es decir, muchas veces ustedes ven que en LinkedIn estamos viendo una serie de fenómenos que dice, o sea, no ponga salario atractivo, ponga el rango del salario donde se está moviendo, porque te favorece a que de pronto si no te llegan muchas hojas de vida, las que te llegan sí son las correctas, porque de nada vale también hacer una publicación súper atractiva, es que recibas muchas hojas de vida porque después la gente se sienta como engañada. Al final estás jugando con tu marca empleadora y la gente ya no va a creer en ti cuando publiques y vas a decir, uy, no, esas publicaciones de allá y uno va y habla con la persona de selección y era otra cosa. Entonces, decir la verdad de manera atractiva, tú no tienes que poner exactamente el salario ni de pronto los horarios, pero sí en este rango, vamos a convenir esto, pero sí como en un rango que no genere expectativas muchas veces muy grandes y que la gente se desinfle. También que sean cortas y contundentes. Hoy una persona, de verdad que la gente se desanima mucho cuando le ponen habilidades, supongamos, de planeación, de toma de decisiones, de liderazgo, pero rendir por el presupuesto, pero hacer otro. Y al final la gente hasta se asusta y dice, no, yo no tengo todas esas competencias. Porque uno mismo, ustedes saben y sé que saben de qué estoy hablando, que muchas veces uno lee cosas que uno dice, esto sería yo. Y usted empieza a ver toda esa lista y dice, ay, no, yo no tengo todo eso, porque uno muchas veces desconfía de sus capacidades. Entonces se trata es de ponerlas, los retos o las funciones o lo que necesitamos clave, los tres principales, los cuatro principales, los otros ya los vamos indagando en la hoja de vida y miramos para no perder talento, porque también si uno, hoy vemos unas descripciones así de que necesita esto, entonces uno dice, este sí, esta no, esta sí, esta, ay no, pues para qué me voy a publicar, pues para qué me voy de pronto a mandar mi hoja de vida si me van a descalificar porque no cumplo ni con la mitad, supongamos, no sé hacer la mitad de las funciones que están pidiendo y puede ser que sí o puede ser que las desarrolle. Entonces, con todo esto, conclusión, poner lo que es clave, lo que no es negociable, lo que sí o sí necesitamos que ese ser humano tenga para que sea exitoso, pero lo que decimos es si esto no lo tiene, lo podemos desarrollar o lo podemos ver en el camino, ser muy estratégico en eso. Porque eso es lo que sucede. En LinkedIn cada rato salen memes y cosas de como que me pediste toda esta cantidad para pagarme esto, o me pediste tanto que al final, ¿quién va a cumplir con eso? Es un extraterrestre. Entonces, ser muy flexibles en cuanto a eso. Adriana, muchísimas gracias. Te cuento que tenemos más preguntas para respetar el tiempo y obviamente como pues la propuesta que teníamos para este espacio, lo que les propongo es que posterior al envío del correo electrónico que vamos a enviar con tu información de contacto, te escriban si es el caso para una asesoría o para resolver inquietudes puntuales. Por supuesto. Em, bueno, iniciando el evento les propusimos hacer una actividad, pero dadas las condiciones que se nos presentó como en el campus El Volador, no vamos a poder hacer la actividad, pero quedamos con la tarea y con la propuesta que el día de mañana les vamos a enviar el paquetico completo con la grabación, con las memorias y con la actividad. Créanme que es muy sencilla, muy corta, pero realmente tuvimos una falla de energía, de ver, pero realmente es de mucho valor para nosotros como universidad para continuar proyectando ese relacionamiento estratégico a mediano, corto y largo plazo y por supuesto como hacer la planeación para ese 2023 y que podamos aportar como contenido y estrategias de valor. No siendo más, y ya para cerrar ese espacio, muchísimas gracias a cada uno de los que nos están comentando en el chat. A ti, por supuesto, Adriana, por esa A energía tan usted. bonita, por esa disposición, por ese contenido. Pude aprovechar más del 50% del espacio y lo agradezco muchísimo. En serio, aprendí, me encantan esos espacios porque uno parece como una clase dirigida y eso es genial. Agradecemos muchísimo, muchísimo. Este es nuestro último webinar en este 2022. Queríamos hacer un tema que realmente ustedes nos hubieran dicho en algún momento que querían abordarlo, lo cogimos de los comentarios y por supuesto de esas evaluaciones que nos hacen, ah, qué rico tal tema,
y Adriana fue nuestra punta de lanza para lograr esta actividad. No siendo más, entregamos como toda la gratitud que tenemos, que tengan un excelente cierre de año. Recuerden que la Universidad Nacional de Colombia tiene las puertas abiertas para continuar generando esas estrategias, no solamente en gestión del talento humano, sino en otras esferas de la organización. Recuerden que tenemos grupos de investigación, proyectos, en la academia se vive el conocimiento que se pueden abordar desde y aprovechar desde las empresas. Entonces, les deseo un excelente día y les mando un abrazo desde la distancia. Lo mismo, gracias por este espacio tan especial. Seguimos en Claro contacto. que sí. Adriana, muchas gracias. Feliz Gracias, feliz día. día. Feliz día, salud de la Almira. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Muchas feliz gracias. día. Muchas gracias al programa de egresados.